Buenos días, chicos. A ver, aquí está. Estábamos resolviendo los problemas que había dejado de Classroom la semana pasada. ¿Recuerdan? De la página 146 y 147 del libro. Ya hicimos la 146, que es lo que tenemos aquí. A ver. Es que esto se movió. Se movió tantito, voy a moverlo. Ahí está. Esto ya lo habíamos hecho. A ver, no sé por qué se movió. A ver. Ahí está. Ahí está, ahí está. Muy bien. 146, ¿no? Me parece que nos quedamos en la 146, la terminamos y ahora vamos a la 147, a ver qué venía. En la 147 te ponían, bueno, es que es lo mismo, ¿no? Me pide calcular funciones. Me pide calcular funciones. Bueno, es que es más de lo mismo, repito, o sea, entonces ya no sé, no encuentro el chiste que hagamos lo mismo, es exactamente lo mismo lo que hay que hacer. Bueno, entonces, vamos a pasar a algo diferente, ¿ok? Con respecto a estos triángulos. O sea, resolver triángulos, rectángulos con funciones trigonométricas. Por ejemplo, a ver, voy a copiarme esto. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Está bien, le pongo 37 y voy a quitar este le voy a poner B. Y vamos a darle un valor a este ángulo, ¿ok? Tamalero. Vamos a darle un valor a este ángulo. ¿Qué les parece de 47? Ahí está. Bueno, entonces, imagínense que la indicación de este problema es encontrar los valores de los lados faltantes y el ángulo B. O sea, aparte de que te pide el problema encontrar el valor de B minúscula, que es el de acá, que es el lado, el lado este cateto, y el lado A, que es el otro cateto, también me piden el ángulo de acá arriba. Créanme, resolver esto es muy sencillo, no es tan complejo. A ver, primero que nada hay que conocer cuál es el ángulo de referencia. El ángulo de referencia precisamente es el A porque es el ángulo que me están dando. Entonces, el ángulo A es mi ángulo de referencia, ¿ok? Ojo ahí, es lo primero importante. Chicos, pregunta. Si el ángulo de referencia es este, entonces, ¿cuál sería el cateto opuesto? ¿El lado B o el lado A? ¿Cuál sería el cateto opuesto? El cateto opuesto sería A, correcto, Rafael. Por lo tanto, el cateto adyacente tendría que ser B. Así es. Entonces ya tenemos identificados en este problema cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Eso es importante. Ahora, fíjense, nosotros no podemos resolver esto por Pitágoras. Pregunta, chicos, por qué esto no se puede resolver por Pitágoras? ¿Por qué? ¿Alguien que me puede decir por qué no podemos usar Pitágoras? ¿Por qué no podemos usar Pitágoras? ¿Alguien me puede decir? Para participación, ¿alguien que me puede decir por qué no se pueden usar Pitágoras?
Exacto, Rafael. Porque se necesitan al menos dos lados del triángulo para poder aplicar Pitágoras. Si yo nada más tengo un lado, no se puede aplicar Pitágoras, no hay forma. Entonces, en este problema me dan solamente un lado. Afortunadamente también me dan un ángulo que es diferente al de 90, ¿no? Porque recordemos que los triángulos rectángulos siempre van a tener un ángulo de 90 grados, en este caso es el C. Pero necesito un ángulo ya sea del A o el B para poder resolverlo. Como en este problema tengo un lado que coincide con la hipotenusa, ahí sí no hay pierde, y un ángulo, entonces ¿puedo resolver este triángulo por razones trigonométricas? Sí, sí se puede. Entonces, el primer paso sería el siguiente. A ver, vamos a copiarnos esto. En este caso, como el ángulo de referencia es A, pues es lo único que va a cambiar. Aquí, vamos a pegar esto aquí. A ver, lo voy a pegar acá abajo. Ahí está. O sea, en vez de poner el seno de B, voy a poner A, porque A es el ángulo de referencia. Recordemos que el argumento de la función trigonométrica es el ángulo. En este caso, la referencia es A, ¿no? Muy bien, ya está. Ahora, les enseño cómo se resuelve esto. Se tienen que buscar una razón trigonométrica que sería más que nada entre las primeras tres. ¿Por qué las primeras tres? Porque estas tres no aparecen en tu calculadora. O sea, sí las podemos sacar, ya les enseñé cómo, porque estas son funciones que son inversas a las que tenemos acá arriba. Pero entonces, ¿para qué complicarse la vida si es lo mismo que usarlas acá arriba? Entonces, puedo quitar estas, esas no me importan, y nada más me van a importar estas primeras tres, ¿ok? Seno, coseno y tangente, para resolver triángulos rectángulos. Ahora bien, de estas tres, tienen que buscarse una función, una razón trigonométrica la cual tenga un lado que no conozcas, pero tenga otro lado que sí conozcas. O sea, estamos de acuerdo que no puedo usar tangente, porque para tangente se requiere cateto opuesto y adyacente, y los dos los desconozco. Puedo usar tanto coseno como seno. Cualquiera de los dos puedo usar, chicos. Es decisión de ustedes. ¿Por qué? Porque aquí aparece hipotenusa y la hipotenusa sí la tengo. Y ya sea que yo quiera encontrar o el cateto opuesto o el cateto adyacente, es el que voy a usar. Por ejemplo, primero quiero encontrar el valor del cateto opuesto. Ah, bueno, entonces voy a ocupar la primera, sería seno de A. Escribo acá abajo. Voy a escribirles algo. Ocuparé la razón trigonométrica de seno para hallar el valor del cateto opuesto. Entre paréntesis, el cateto opuesto en este problema es A. Recordemos el lado A. Porque es opuesto al ángulo de referencia que es el ángulo A. Ahora, lo que se hace, ocupo la función seno. Ah, bueno, agarro seno y sustituyo los valores. Seno de A. ¿Sabemos el ángulo A? Sí lo sabemos. Ah, pues en vez de A, ahora voy a poner 47. 47 grados. Ahora, cateto opuesto, ¿lo conozco? No, no lo conozco, es lo que quiero buscar. Cateto opuesto es A, ¿no? Y la hipotenusa la conozco, sí, esa sí la conozco. Vale 37. Listo. Todo lo que tengo que hacer es resolver esto para el valor de A y ya. O sea, tengo que despejar A, es como una simple ecuación. Si yo quiero despejar A de aquí, simplemente ese 37 que está dividiéndolo va a pasar multiplicándolo del otro lado. O sea, ese 37 va a multiplicar de este lado. 37 por seno de 47 es igual a A. Pues resolvemos y ya, eso es todo. Miren, para sacar el seno de 47, ocupen su calculadora. Para eso es la calculadora. Entonces agarran su calculadora y sacan el seno de 47. ¿Cuánto es el seno de 47? Ahí está. Agárrense 3 decimales de preferencia.
Entonces, sacamos el seno de 47, ¿no? Es esto. Seno de 47 es 0.731. Y ya por último efectuamos esa multiplicación. 0.731 por 37. Por 37. Ahí está, 27. El resultado es 27.06, ¿no? Pero vamos a redondearlo a 27. Ah, ya, 0.06, más exacto. Eso vale a... Podemos reacomodar esto nada más para que... Por mera visualización, ¿no? A vale 27.06. Este es el valor del cateto opuesto. O sea, eso es lo que vale aquí A. Si me explico, acabamos de sacar, es 0.6, perdón. Si me explico, acabamos de sacar el valor del cateto opuesto usando la razón trigonométrica del seno. Pues tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa, ya nada más despejamos y listo. Ese es el valor para A. ¿Ok? Y para sacar B es el cateto adyacente. Si yo quiero sacar el cateto adyacente, entonces ocuparía coseno, porque en coseno aparece ahí el cateto adyacente. Pero, ya que ya tengo el cateto opuesto, también puedo ocupar tangente. Sí, fíjense. ¿Ya vieron? Pero voy a usar coseno. Entonces voy a escribir aquí. Ocuparé la razón trigonométrica de coseno para hallar el valor del cateto adyacente. Lado B. Entonces veamos. Cateto opuesto, ¿no? Perdón, para hallar el cateto adyacente. Sustituimos valores. Sabemos que el ángulo de referencia que estamos tomando es 47, ¿no? 47 grados. El valor del cateto adyacente no lo conozco, es el lado B, ¿no? Y la hipotenusa sí la conozco, es 37, si no mal recuerdo. 37. Pues hacemos exactamente lo mismo, despejamos B. Pasa el 37 multiplicando, ¿no? De este lado. Y acá simplemente queda B. Ya solo resolvemos. Chicos, eso está muy simple, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Coseno de 47, eso tú lo sacas con tu calculadora, ¿ok? Coseno de 47, búscate el coseno y le apachurras para 47. Aquí está. Coseno de 47 es esto. $0.681. Efectuamos el producto, 37 por eso, ¿no? 0.681 por 37. El resultado aquí está, 25.23. Ese es el valor de B. Y ya terminamos. Recordemos que este es el cateto adyacente, ¿no? Bueno, no hemos terminado, falta otra cosa, ahorita les muestro. Ese es el valor del cateto adyacente, B. O sea, es el de acá abajo. Que es 25.23, ¿no? Entonces le ponemos aquí. Listo. Ya tenemos todo. Bueno, todos los lados más bien. Aunque fíjense, cuando ya había sacado yo el cateto opuesto ya podían aplicar Pitágoras, ¿verdad? Porque pues tenemos dos lados. Pero no sé, yo siento que las razones trigonométricas son más sencillas de entender. Muy bien. Ojo, otra cosa. Las razones trigonométricas para resolución de triángulos solo aplican para rectángulos. Así como Pitágoras, ¿no? Solamente aplican para triángulos rectángulos. No te va a servir para un triángulo equilátero o un triángulo
por ejemplo, isósceles, para esos triángulos existen otros tipos de artificios para resolverlos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora nos estamos enfocando con triángulos rectángulos, ¿ok? Bien, y el problema también me pide hallar el ángulo B, o sea, hace este valor de ángulo, el ángulo que está acá arriba. Pero hallar este ángulo ya es muy fácil. ¿Por qué? Recordemos una cosa, una propiedad de los ángulos internos de los triángulos. Acuérdense, voy a escribir acá abajo. Recordemos que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados, sin importar el tipo de triángulo. Siempre, ¿eh? Eso es de ley. La suma interna de los ángulos, no importa qué tipo de triángulo sea, siempre va a dar 180 grados. Por lo tanto, si tengo que el ángulo A es 47 y el ángulo recto es de 90, por lo tanto, el ángulo B por lo tanto, tiene que ser 180, que son los grados, ¿no? Menos 47 menos 90. ¿Sí me expliqué? Recordemos, repito, todos los triángulos tienen 180 grados la suma de sus ángulos internos. Como yo conozco un ángulo y yo sé que el otro ángulo tiene que ser sí o sí de 90 porque es un ángulo recto, entonces simplemente le resto a 180 esas cifras y pues ya está, tengo el ángulo B. Entonces, son 180 menos 47 menos 90. Ahí está 43. Sería B mayúscula, ¿no? Así interpreto los ángulos. O sea que este vale 43. Sí me di a explicar cómo es que saqué ese ángulo faltante. Sí me di a explicar, sí entendieron. Recordemos que la suma interna de todos los ángulos de un triángulo siempre van a ser 180. Ya terminamos este problema. Ya está completo el triángulo. Los dos ángulos, pues sí, yo sé que es de 90, así que no me tomo la molestia ni de ponérselo. Y los tres lados. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos, hasta aquí de cómo se resolvió ese triángulo? Recordemos que empleamos las primeras tres funciones trigonométricas o razones. Seno, coseno, tangente. No tiene sentido poner las demás, cotangente, secante, cosecante, porque pues es lo mismo, nada más que inverso, ¿no? Pues, y la calculadora ni tiene esas funciones, así que no se compliquen la vida, nada más usen estas tres. ¿Preguntas, dudas, chicos? Nada, no hay preguntas ni dudas. Bueno, vamos a hacer otro problemita, ¿ok? Otro problemita parecido a este. Acá abajito. Bueno, lo voy a poner en otra hoja. Dice, igual. Bueno, lo voy a cambiar aquí. Aquí le voy a cambiar. Voy a hacerlo un poco más, un poco diferente, ¿no? Vamos a hacerlo más extendido. Vamos a darles el ángulo B. Permítame tantito. A ver, ya.
Aquí vamos a ponerle un ángulo de 65, ¿no? 65. 65 grados. Es el ángulo que me están dando. Vamos a suponer que no me dan hipotenusa. Y vamos a suponer que no me dan este cateto. El único que me dan, vamos a suponer, es este cateto. Y supongamos que me dan un valor de, digamos, ¿qué te gusta? 12. A ver, el ángulo de referencia aquí es el ángulo B, ¿no? El ángulo de acá arriba. Por lo tanto, ese 12 que tenemos ahí, ¿qué tipo de cateto es? ¿Este 12 sería un cateto adyacente o un opuesto? El 12, el que tenemos acá, ¿es cateto opuesto o adyacente? Fíjense cuál es el ángulo de referencia, es el B. Vamos a cambiarle acá. El ángulo de referencia ahora va a ser B. Pregunta. ¿El valor que tenemos es cateto opuesto o adyacente? Así es, Rafael. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, así es, Mía. Sí es adyacente. Si este es el ángulo de referencia, adyacente sería este, porque está tocando al ángulo de referencia. Si el lado forma parte de los lados del ángulo, es un adyacente. Entonces, ese es adyacente. El opuesto sería B en este problema. Pues vamos a resolverlo, ¿no? Igual, de la misma forma que se resolvió previamente. De la misma. Nos buscamos una función trigonométrica, digamos, si yo quisiera hallar, ¿qué te parece? Repito, lo que tenemos es adyacente, ¿no? Entonces, ¿vamos a hallar la hipotenusa o el opuesto? El que quieran podemos hallar primero. Vamos a hallar primero el cateto opuesto, ¿ok? Este de acá. Entonces, le vamos a poner aquí. Usaremos función tangente para encontrar el cateto opuesto. ¿Por qué ocuparé tangente esta vez? Porque no puedo usar este seno, porque no conozco la hipotenusa. O sea, si tú quieres hallar un cateto, en este caso es el opuesto, al menos dentro yo tengo que poner un valor que yo conozca. Entonces, si puedo usar tangente porque conozco el cateto adyacente, ¿sí me explico? Para hallar el valor del cateto opuesto. Entonces, usaremos la función tangente para hallar el cateto opuesto. Tangente de B. El valor de B sí lo conozco, 65 grados. Ah, bueno. Entonces le ponemos tangente de 65, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto, no, de hecho el opuesto es el que quiero encontrar, sería B, ¿no? Y el adyacente es 12. Bueno, procedemos. Despejamos. Este 12 de acá pasa multiplicando, ¿no? O sea, pasa multiplicando acá. 12 por tangente de 65. Sacamos cuánto es la tangente de 65. Eso es con la calculadora, chicos. Tangente de 65. Ahí está. 2.14. Entonces multiplicamos 12 por 2.14, ¿no? Esto por 12. Ahí está, 27.73. Ese es el valor de mi cateto opuesto. Listo. Mi cateto opuesto mide 25.73. Sí, ¿no? Sí, ahí está. Muy bien.
Podemos hallar el cateto, perdón, la hipotenusa ahora. Para hallar la hipotenusa puedo usar cualquiera de las primeras dos, el seno o el coseno. Cualquiera de las primeras dos puedo usarle para sacar la hipotenusa. Vamos a emplear, ¿qué les parece el seno? Vamos a emplear seno. Entonces, usaremos la función de seno para hallar el valor de la hipotenusa. Aunque ya teniendo los dos lados ya puedo aplicar Pitágoras. Entonces, esa hipotenusa también lo puedes sacar por Pitágoras si se te hace más fácil. Bueno, vamos a usar la función seno, dije, para sacar el valor de la hipotenusa. Nada más que aquí tengo que despejar, ¿no? Tengo que despejar h. Para despejar h, pues, o hipotenusa, pues esa misma h va a pasar del otro lado multiplicando, ¿no? O sea, pasa acá multiplicando al seno de b. Y aquí nada más queda el cateto opuesto. Y ahora el seno de b va a pasar del otro lado dividiendo. O sea, se hizo un intercambio. Así se despeja este tipo de cosas. Se hace un intercambio. El seno de b ahora es el que pasa dividiendo. A ver. Vamos a poner acá la línea de quebrado, ¿no? Quito. Ahí está. Y queda la h acá solita. Ya está, ya despejé h de la función seno. Ahora solo hay que resolver esto y listo. Despejamos valores. Cateto opuesto, ¿cuánto es? El ángulo es B, ¿no? El opuesto es el de acá abajo. El ángulo es B, el opuesto es este. 25.73. Dividido entre seno del ángulo B. El ángulo B es de 65. Saquemos seno de 65. Eso, repito, lo hacen con su calculadora. Seno de 65. Ahí está. Y efectuamos la división. 25 dividido entre 0.906. El resultado es 27.59. Ese es el valor de mi hipotenusa. 27.59. O sea, es el valor de A aquí. Y ya por último, todo lo que tengo que hacer es hallar el ángulo A, ¿no? Pero a ver, chicos, ¿cómo le hago para encontrar el ángulo que me falta? Aquí, el ángulo A. Por último, última pregunta ya para irnos. ¿Cómo le hago para encontrar este ángulo? A ver, ¿alguien que me diga? Acuérdense cómo se hace para encontrar el ángulo faltante. Alguien que me diga, por favor. ¿Cómo encuentran el ángulo faltante? Así es, Rafael. Así es una diferencia, ¿no? A 180 se le resta los otros dos ángulos. Como esto. Correcto, igual, Fernando. En este caso sería el ángulo A, ¿verdad? A 180 se le va a restar, ¿qué ángulos tienen? Se le va a restar 65 y 90. Entonces sería 180 menos 65 menos 90. 25 grados. El ángulo B tiene 25 grados. O sea, hace este. Perdón, ángulo A. Tiene 25 grados. Listo. Ahora sí, acabamos de terminar este problema, chicos. Resolvimos el triángulo rectángulo con razones trigonométricas. ¿Ok? Repito, solo usen las primeras tres, seno, coseno, tangente. No tiene caso que usen las otras. Sí, también sirve, pero es que su calculadora no tiene directamente las otras. Así que es más fácil usar estas. ¿Para qué complicarse la existencia?
Y esto de las razones trigonométricas te sirve para resolver triángulos rectángulos. Siempre y cuando conozcas dos datos, ya sea un lado o un ángulo, o dos lados o dos ángulos. Espérame, creo que dos ángulos no me serviría. No, dos ángulos no me sirve. No me sirve. Pero si tengo un ángulo y un lado o dos lados, sí me sirve, ¿ok? A diferencia de Pitágoras. El problema con Pitágoras es que Pitágoras no se mete con el ángulo. Las razones trigonométricas sí se mete con el ángulo. Por eso, ocupar razones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos es mucho más completo que el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solamente te sirve siempre y cuando conozcas dos lados. Pero si nada más tienes un lado, no te va a servir. Ahí tendrías que meterte con razones trigonométricas para resolverlo, ¿ok? Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas ni preguntas? ¿Seguros? El examen ya es la próxima semana, ¿eh? Chequen su calendario. La próxima semana empiezan los exámenes. Más no sé cuándo nos toca el nuestro. No sé si es al principio y al final, o al final. Por lo regular es de los primeros. ¿Preguntas, dudas? ¿Nadie? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, se pueden retirar. ¿Sale? Y nos veríamos el día de mañana. Cuídense mucho, chicos. Hasta mañana. Bye. Mañana continuamos. Chao. Cuídense. Chao. Auf Wiedersehen. Cuídense igualmente.